Bien, estamos en este último bloque, contentos, por supuesto, de poder estar aquí con ustedes. Comentaba hace unos minutitos sobre el tema presidencial. Bueno, pues usted sabe que hay reuniones de alto nivel con Estados Unidos porque a Norteamérica pues le tiene muy preocupada la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente de la República y que ha sido ahora fortalecida, digámoslo así, por el bloque opositor del Partido Revolucionario Institucional. En este caso, integrantes de México y de Estados Unidos han tenido muy importantes reuniones con todo tipo de personas involucradas, inclusive con diputados alejados a la 4T, es decir, con diputados de oposición, porque lo que se quiere evitar a toda costa es que no vaya a interpretarse o a insinuarse una violación al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que conocemos como el TEMEC. Andrés Manuel López Obrador comentó, porque hoy la Suprema Corte de Justicia analiza precisamente la ley de la industria eléctrica, que empresas y gobiernos extranjeros, aquí viene la acusación, están haciendo lobby en la Cámara de Diputados y el Poder Judicial. ¿Qué es esto? El lobby es el trabajo de convencimiento, son relaciones públicas que mueven muchos intereses. O sea, este cabildeo y recibe el nombre precisamente de digamos, la parte sustantiva, colegiada de los ayuntamientos, son los cabildos. Y normalmente, antes de entrar a una reunión de cabildo, se hace esto: el lobby, las relaciones públicas, el cabildeo, o lo que le llaman otros el precabildo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegas ya al momento de la votación, llegas con la preparación lista de cómo quieres o cómo sabes que van a salir las cosas. Ese es el cabildeo. Entonces, el presidente de la República dice que dentro de este lobby insinúan estos operadores que se viola el tratado internacional cuando esto no es cierto. Entonces, dice el presidente de la República que México respeta a todos, pero también se debe actuar con independencia y con respeto a nuestra soberanía, hablando de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están haciendo trabajo, insisto, de cabildeo en el territorio nacional. Es un tema que va a llevar un rato en la discusión. Hoy, más que lo revela, ¿no? El presidente, es algo bien delicado porque se tocan temas muy, pero muy sensibles. Y otro asunto que anunció el mandatario, y lo comento porque esto, Tamaulipas ha tenido casos muy fuertes. Usted recordará el hallazgo de los migrantes secuestrados por el crimen organizado en San Fernando, que pues prácticamente no se pudieron identificar. El caso de Ayotzinapa y sus estudiantes, el presidente le ha dado un lugar preponderante en el trabajo forense y comentó hoy que precisamente el caso de Ayotzinapa van próximamente a tener una primera información pública con todos los elementos y no se va a ocultar nada. ¿Qué se pretende esclarecer con este primer informe? La motivación de las mentiras de la primera versión oficial. Estamos hablando de lo que le llaman la verdad histórica, que ese es el término jurídico, pero así le llamaron y lo bautizaron como de manera oficial en el caso de Ayotzinapa. Pero dice, faltan algunos temas para poder dejar bien documentado esto, pero el compromiso es que esto no se va a quedar en la impunidad. Seguramente usted recuerda recientemente que se reconoció que son investigados elementos de la Marina que habrían infiltrado precisamente a la Normal de Ayotzinapa, es decir, tenían a pseudo estudiantes, a operadores al interior y se conocían prácticamente de todos los movimientos, inclusive se supo con anticipación de la famosa toma
de los camiones. Entonces, esto está próximo a conocerse, será muy importante porque pues el gobierno estaría demostrando que no es cómplice y que por el contrario estaría apuntándole a una transparencia total y absoluta y a que paguen los verdaderos responsables. Recuerde usted que está en la cárcel la pareja gobernante en aquel momento en Iguala, el presidente municipal y su esposa, como se señalaron que fueron los autores intelectuales, en especial ella, de haber ordenado el hecho de que se detuviera el convoy de los camiones y que se desapareciera. Yo no sé hasta dónde llegó esta orden, si ahí lo vamos viendo, pero es un tema bien delicado. Y otro que habíamos platicado, hoy la rayuela de la jornada, que es un diario digital e impreso en México, esta rayuela es una especie de frase periodística, no llega a ser un epigrama, pero sí una frase. Y dice, maldita pandemia, mató a muchos, pero solo hizo archimillonarios a unos cuantos. ¿Se acuerda que habíamos platicado ya en varias ocasiones precisamente lo que significaba el incremento en las fortunas como consecuencia, por ejemplo, de una guerra o como consecuencia de una pandemia como la que estamos viviendo? Es decir, mientras unos lo pierden todo, otros que están en el área correcta se convierten en, bueno, guardan fortunas para otras 15 generaciones si es que ya las tenían. Por eso se habla de la economía de guerra y de propiciarlas. O sea, Estados Unidos es un experto en esa materia, porque eso genera dinero, le genera mucho movimiento. Pero hoy se documenta la fortuna de 15 mexicanos. Alcanzó una cifra récord de 160,900 millones de dólares entre 15 personas de México. Voy a repetir la cifra: 160,900 millones de dólares distribuidos entre 15 familias mexicanas. Esto supera en 43% el saldo de la deuda externa del gobierno federal, que es de 112,000 millones de dólares, o equivale al 11.7% del Producto Interno Bruto. Hace un año, dice la nota, figuraron 13 empresarios mexicanos con riqueza superior a los 136,300 millones de dólares. Y en 2020 sumaban 101,400 millones. Pues dinero llama dinero, ¿no? Forbes hoy divulga su listado para 2022 sobre las personas más acaudaladas del mundo. Y bueno, pues a la cabeza está el señor Carlos Slim, mexicano, 81,200 millones de dólares en una sola familia. Germán Larrea, de Grupo México, Mineros. Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, Electra, Banco Azteca. Esa que usted le hace los abonos chiquitos, usted le mete a su fortuna de 12,400 millones de dólares que actualmente tiene documentado el señor. Y de ahí viene un montón de gente que ya ni vale la pena entrarle, pero sí, pandemia, ¿no? A unos los deja sin nada y a otros simple y sencillamente los deja en la bancarrota. Es impresionante esto que hoy se percibe y que desafortunadamente habla de una pésima, ¿no? Distribución de la riqueza. No es posible amasar tanto a costa de la pobreza de otros muchos, ¿no? Yo me reía con esto de los abonos chiquitos. O sea, hay gente que vive para pagar su estufa, vive para pagar su refrigerador, vive para pagar el boiler, cosas de uso común tan necesarias, y así de abonos chiquitos terminas pagando 7 veces el valor para formalizar fortunas como lo que le acabo de decir. El comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula La abogada Brown será la primera magistrada de color en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos
históricamente conformado por hombres y luego por algunas mujeres de raza blanca, pero siempre alineados a la derecha y a la derecha extrema, por primera vez recibirá como magistrada a una letrada afroamericana. Se trata de la jueza negra Ketanji Brown Jackson, quien logró 3 votos de senadores republicanos, suficientes para allanar el camino al Tribunal Supremo de la Potencia del Norte. 3 senadores republicanos se desmarcaron de su partido y votaron a favor de la primera magistrada afroamericana en la historia para incorporarse al alto tribunal. La prensa internacional, entre ellos El País, destacó que el próximo viernes 8 de abril, justo antes de que se inicie el receso primaveral en las sesiones del Capitolio, Ketanji Brown Jackson será con toda probabilidad confirmada como jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ese día tendrá que pronunciarse la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría. En el camino para ese desenlace ya se allanó todo problema después de que 3 senadores republicanos se sumaron a las filas demócratas para situar a la primera mujer negra en la máxima instancia judicial de Estados Unidos. Al voto favorable, ya anunciado el mes pasado, de la senadora republicana por Maine, Susan Collins, se sumó el de su colega por Alaska, Lisa Murkowski, y el de Mitt Romney de Utah, con lo que la votación final en la Cámara Alta quedó con 53 sufragios positivos frente a 47 negativos, muy lejos del sueño de consenso bipartidista ansiado por el presidente Joe Biden. Murkowski solo tuvo elogios para Jackson, ya fuera por su independencia judicial más que demostrada, o por la importante perspectiva que traería a la Corte. Jackson, 51 años, ha sido vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, una agencia independiente que vela por unificar los criterios de los tribunales federales, jueza del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, y de su Tribunal de Apelaciones. Romney, por su parte, definió a la magistrada como una persona de honor. Las declaraciones de ambos senadores llegaban pocas horas después de que el Comité Judicial del Senado pasara más de 3 horas debatiendo el nombramiento de Jackson sin lograr un acuerdo sobre la idoneidad de la jueza. La discusión llegó a un punto muerto cuando sus 22 miembros se rompieron en 2 partes, 11 votos a favor frente a 11 en contra. En ese punto quedó claro que ningún republicano del comité apoyaría a Jackson. El presidente de esta comisión, el demócrata por Illinois, Richard Durbin, mostró su decepción. Por un momento creí que la jueza Jackson iba a ser la portadora de buenas noticias de que el comité judicial estaba cambiando, expresó Durbin. Desgraciadamente no ha sido así, deploró. Durbin expresó luego su esperanza de que los senadores republicanos moderados, Murkowski y Romney, dieran su apoyo a Jackson para que se pudiera elevar la votación al pleno de la Cámara Alta, como así sucedió el lunes, lo que permitió superar el bloqueo del nombramiento de la jueza al que se había llegado en el Comité Judicial. La votación de este lunes se produjo después de que la semana pasada se vieron 2 largas e intensas jornadas del proceso de designación de la primera afroamericana en la historia del alto tribunal. Para los republicanos extremistas, Jackson ha tratado al crimen con guante de seda. Viene avalada por un grupo de extrema izquierda de financiación dudosa, como dijo el republicano más veterano, Chuck Grassley de Iowa, en referencia a la organización Demand Justice, y exigió justicia. Agregó que defendió a terroristas en Guantánamo con una sospechosa dedicación cuando era abogada de oficio, y ha demostrado benevolencia a la hora de juzgar casos de pornografía infantil.
Por desgracia, la llegada de Jackson a la Corte no cambiará la composición ideológica del Supremo estadounidense, que cuenta con 6 jueces de tendencia conservadora, 3 de ellos nombrados por Donald Trump y 3 progresistas, una situación que no se había dado en Estados Unidos en los últimos 80 años. Sin embargo, la retirada a los 81 años del magistrado Stephen G. Breyer, miembro de la terna progresista, propició que la administración de Biden pudiera sustituir al juez antes de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Demócrata podría quedar sin la mayoría necesaria para hacer ese nombramiento. Todo esto para bien de Estados Unidos y agregamos para bien de la humanidad en nuestro ideal de un mundo mejor. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería. Bien, pues son temas bien interesantes que se dan y que obviamente tenemos que ir conociendo, ¿no? Influye, sí, que al fin del camino decisiones judiciales pueden en un momento dado marcar la tendencia de un gobierno, como se vio enfrentado Donald Trump en varias ocasiones en estos altos tribunales que definen cosas delicadas. Con esto terminamos. Gracias a nombre de mi compañero Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.